Ok, listo. Ok, ahora sí, vamos. Muy bien, vamos a hablar ahora de la existencia de otro Dios. Ese es el tema de hoy día, que ya vimos la semana pasada en contexto del doctor Heisler, que habla acerca de la existencia de otros dioses, si existen otros dioses, ¿verdad? Entonces, mi hermano, vamos a hablar acerca, en primer lugar, del panteísmo. El panteísmo es una filosofía que sostiene, pues, que el universo en su totalidad o la naturaleza es equivalente a la idea de Dios. En otras palabras, postula que Dios y el universo son idénticos y que no hay una distinción real entre el creador y su creación. Veremos a continuación una descripción más detallada sobre el panteísmo, es decir, de dónde procede esa palabra. Por ejemplo, ¿no? La palabra panteísmo proviene de dos raíces griegas: pan, que significa todo o todo lo que hay, y teos, que significa Dios. Entonces, por lo tanto, etimológicamente, panteísmo significa todo es Dios o Dios es todo. El panteísmo es una doctrina filosófica y religiosa que identifica a Dios con el universo y todo lo que éste contiene. En otras palabras, según el panteísmo, Dios no es una entidad separada del mundo, sino que está presente en todas las cosas y es idéntico al cosmos. Y obviamente veremos a continuación una descripción más detallada sobre el panteísmo. Bueno, entonces, leyendo todo esto, el que cree en el panteísmo o cree en que Dios es todo y todo es Dios, él dice que todos los objetos, todo el cosmos, todo lo que existe en el universo es Dios. Y si todo en el universo es Dios, Dios es todo. Entonces, al final, el ser humano es parte del Dios y pertenece a Dios, ¿no? Y es Dios. Porque si Dios es todo, todo es Dios. Esto es la filosofía del panteísmo. Esta es una filosofía, obviamente, denigrante para lo que Dios enseña en su palabra, pero también humanista, porque él dice, al final, si Dios es todo, todo es Dios, aún este objeto que tengo en mi mano, cualquier cosa inanimada o animada, ya sea un árbol, una planta, todo es Dios, porque son parte del cosmos, parte de todo lo que existe, todo lo que hay, y todo lo que hay es Dios, y Dios es todo lo que hay. Entonces, es importante entender este concepto del panteísmo en pocas palabras. El panteísmo significa todo es Dios y Dios es todo, ¿no? O Dios es todo y todo es Dios. Aún las estrellas, el universo, las galaxias, desde el microorganismo más pequeño hasta lo que uno se construye, lo que se hace, todo es Dios y Dios es todo. Al final, un día morimos, vamos a ser como Dios también, ¿no? Seremos del todo en el punto del panteísmo. Llegan a estas conclusiones, obviamente desde el punto de vista humanista. Principio del panteísmo: identificación de Dios con el universo, y eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Se identifica con el universo. En el panteísmo, Dios no es considerado como una entidad separada o trascendente. O sea, no es que Dios trasciende a lo que ha creado, sino que es visto como coextensivo con el universo o la realidad en su totalidad. Significa que dentro del universo es todo lo que ves en el universo, todo eso es extensivo de Dios mismo. Y esa es la realidad. Si tú ves el cosmos, obviamente todo eso es Dios. Tú ves el universo, todo eso es Dios. Y, y esa es su identificación, ¿no? Ese es un principio que ellos tienen. También divinidad en todo. Todo en el universo, incluidos los seres vivos, los objetos inanimados y las leyes naturales, se consideran parte de la divinidad o manifestación de Dios. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende lo que dice? Se convierte en parte de, de la divinidad o manifestación de Dios, como le dije hace un momento, ¿no? Mouse es Dios porque Dios es todo y todo es Dios.
objetos inanimados, seres vivos, microorganismos, cucarachas, ratas, monos, animales, hombres, seres humanos. Todo es Dios y Dios es todo. Entonces, hay divinidad en todo. Principios. Ahí, no sé si usted, hermano, está ahí presente todavía. ¿Tiene alguna pregunta? Está conmigo, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, mi hermano, dígame. ¿Por qué le llamaban Dios a todo, profe? Oye, ese es el concepto que ellos tienen o consideran que todo objeto tiene, es parte del todo objeto es parte del todo y todo es Dios. Ellos, ese pensamiento filosófico viene desde el hinduismo, ya vamos a verlo ahora, de dónde procede. Pero ellos llaman y consideran Dios a todo, y todo es Dios. Por eso se llama panteísmo, es un argumento filosófico humanista que considera que Dios está en todo lo que existe, porque no se separa de su creación ni de todo lo que podemos ver, sino es todo en Dios, se manifiesta Dios en todo. Una vez más, ¿ves este plumón? Si Dios es todo, todo es Dios. Este objeto también es Dios, porque su forma de pensar es que consideran es que Dios se manifiesta en todo y aún objetos inanimados, como acabamos de ver hace un momento, y objetos y seres vivos, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque hay inclusive personas que creen que todo es Dios y dicen, no, esta cosa es Dios, todos vamos a ser un día parte de la divinidad y vamos a ser parte del todo. Y ese es un concepto pues, que no se puede, no se puede enseñar dentro del cristianismo, más bien hay que refutar porque hay gente, inclusive dentro del ámbito científico, que son panteístas. Y es un poquito difícil, ¿no? El cambio en ellos. Seguimos. Otro principio del panteísmo es unidad en la existencia, ¿no? El panteísmo promueve la idea de que todo en el universo está interconectado y forma parte de una única realidad divina. O sea, todo en el universo, las galaxias, las estrellas, los planetas, los seres humanos, todos se interconectan. La naturaleza se interconecta y porque son parte de la realidad divina. Entonces, siempre hay una conexión y ese es un principio que ellos tienen. Eh, por ejemplo, ¿no? En el universo existe un ser tan grande como un árbol y esto conecta con todo el universo, ¿no? Con las galaxias, con las estrellas. Y también como es parte del cosmos, se conecta visiblemente o se conecta por medio de la naturaleza. No sé si cuántos de ustedes han visto esa película Avatar. No sé si habrán visto esa película Avatar, pero en esta conexión que ellos hacen en Avatar es muy clarito esa película donde una de esas personas va a morir, pero van y acuden a la madre naturaleza, que es una divinidad, pero que está conectada con los dioses, con las estrellas, con las galaxias que dan vida. Y obviamente se interconectan con la persona, con este caso, con este avatar que ellos llaman. Porque hay una relación estrecha, una existencialidad, una relación, una interconexión. Y eso es lo que promueve pues, el hinduismo. Y eso es lo que enseña el hinduismo. Por lo menos el que Steven Spielberg, el que es el creador de esta película, es hinduista. Y tiene una rama, la rama panteísta, la filosofía panteísta, porque proviene del hinduismo. Y el hinduismo cree esto. Por eso que hasta los animales, la rata, la cucaracha, todo para ellos es Dios, en cierto aspecto. En los chimpancés, por eso no matan, por eso prefieren morirse de hambre que matar a una vaca, porque ellos consideran que están interconectados, ¿no? En otra vida, son otra persona, tal vez son una deidad y todo esto. Y obviamente
La formulación más conocida del panteísmo se atribuye al filósofo holandés Baruch Spinoza, quien en su obra Ética argumentó que Dios y la naturaleza, es decir, o el universo, son una misma sustancia infinita y eterna. Dios y la naturaleza. Eso habla en su libro Ética. Esta perspectiva difiere del teísmo tradicional que concibe a Dios como un ser trascendente y separado del mundo natural. El teísmo considera, pues, que Dios trasciende sobre su naturaleza, trasciende sobre todo lo creado, pero también es inmanente, porque también puede estar dentro de la persona. Y ese es el punto, ¿no? Se diferencia muy claramente Dios de su naturaleza. Y en este sentido, el problema del panteísmo implica que al haber esa conexión, toda, toda la conexión entre Dios y el universo, o sea, cuando se refiere al universo se quiere referir a todo lo que ha sido creado, son una misma sustancia. Esto es deidad para el panteísmo. Esto es una deidad para el panteísmo. Esto es una deidad para el panteísmo. Es infinito y eterno. Pero ese es un gran problema porque esto se puede malograr, destrozar y ya no va a ser eterno. Cae en un grave problema el panteísmo. Y es fácil de poder refutar su creencia, porque vamos a ver algunas debilidades también que tienen, algunos versículos que podemos tomar para enseñar a ciertas personas que tienen esta filosofía. Entonces, eso es importante que comprendamos nosotros también qué es lo que ellos piensan. Sus orígenes, y aquí vamos a ver, en primer lugar, la antigüedad, ¿no? Algunas de las raíces del panteísmo se encuentran en las religiones de la India, como el hinduismo y el budismo, donde se postula la idea de que el mundo material y el divino son una misma realidad. El mundo material y el divino son la misma realidad. Eso es lo que cree Buda, Siddhartha Gautama Buda, y eso es lo que creían los hombres, estos, no recuerdo el nombre, pero los que son los maestros, los líderes hinduistas, son unos hombres así barbudos que consideran que el mundo material y lo divino son una misma realidad, están en la misma realidad. Por eso es que ellos son considerados como dioses dentro del hinduismo, porque se consideran que muchas cosas están plagadas o es la manifestación de la deidad, de la divinidad. Tanto el universo, lo creado, toda la interconexión que existe, proviene de ese pensamiento hinduista y el panteísmo viene de allí. También filosofía occidental. Filósofos como Spinoza, que acabamos de ver, del holandés, Hegel, han sido asociados con el panteísmo. Spinoza, por ejemplo, desarrolló una visión panteísta en su obra Ética, donde sostiene que Dios y la naturaleza son sinónimos. O sea, toda la naturaleza, todo lo que existe en la naturaleza son sinónimos de Dios. Y eso es un concepto porque consideran que de cierta forma esta naturaleza nos interconecta con la deidad porque son parte del todo de la deidad. Porque recuerden, ¿cuál es en breves palabras, el panteísmo? Todo es Dios y Dios es todo. Ese es en resumen, ¿no? Sintetizado, lo que significa el panteísmo. Y eso es crucial, hermano, que comprendamos nosotros cómo es esta filosofía, ¿no? De todas maneras es humanista, porque siempre quieren poner en relevancia al hombre que también es parte de la deidad. Y esto no nos extraña porque Satanás hace eso, ¿verdad? Siempre lo ha hecho desde el principio, lo viene haciendo hasta el día de hoy, lo vino haciendo en el tiempo del Señor Jesús y hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo. Variantes del panteísmo. Panteísmo naturalista se enfoca en la divinidad de la naturaleza y la interconexión de todos los seres vivos y elementos del cosmos. Es decir, el panteísmo naturalista es lo que acabamos de ver sobre la rama del hinduismo, ¿no? Sobre esta interconexión que existe entre la naturaleza, los seres vivos y todo el cosmos. Cosmos se refiere a todo el universo. Por eso esta figura es importantísima y eso es lo que enseña el hinduismo también. Por eso esta película Avatar bien lo interpreta al panteísmo, porque es una película panteísta. Ellos no creen en Dios.
Ellos creen en este panteísmo naturalista, que la naturaleza es parte del universo, que si este árbol muere, va a destruir la conexión de la deidad, va a destruir la conexión de la divinidad, donde los seres humanos pueden entrar y allí pueden sobrevivir, inclusive ser parte de la deidad, porque son de la deidad al final. El panteísmo teísta, aunque menos común, algunos panteístas mantienen la creencia en un Dios personal. Es decir, hay panteístas que creen que son teístas, pero lo identifican con el universo en lugar de verlo como algo separado de él. Es decir, sí, sí hay un Dios, pero es en el universo y es él, el mismo. El universo es Dios, muy separado de su naturaleza, de la naturaleza. El universo es Dios, pero está separado de la naturaleza, de los seres vivos. De todas maneras, ellos colocan al panteísmo como que el universo es Dios y Dios es el universo. Eso también es una rama panteísta. Entonces, hasta aquí preguntas. Lo que ustedes ya leyeron hasta el domingo pasado, estamos hablando de todo esto ya. Por eso yo quería preguntarles, de cierta forma, si ustedes leyeron, hicieron su trabajo, se ha corregido, obviamente se va a corregir ahora en estos días. ¿Por qué razón? Porque eso es importante que ustedes vayan adelantándose al curso para poder llegar a discutir alguna pregunta de lo que han leído, lo que no han entendido de la lectura. Recuerden, hermanos, todas las lecturas son para la siguiente clase. Todos los resúmenes son para la siguiente clase. Entonces yo quisiera saber, ¿entendieron todo o no entendieron nada o alguna cosa, alguna duda, alguna incógnita? Falta un poco, profe, falta un poco. ¿Falta un poco de qué? ¿De qué? ¿De comprensión? Sí, profe, falta un poco de comprensión, profe. Ya, o sea, aquí Estamos estamos ahí. aclarando estas dudas, por lo menos, ya Sí, para profe, sí, tener está en bien. cuenta. Ok, seguimos entonces. También se hacen unas críticas al panteísmo, ¿no? Desde la perspectiva filosófica humanista, hay gente que lo va a criticar. El problema del mal, por ejemplo, ¿no? La dificultad para reconciliar la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo con la noción de un Dios que es idéntico al universo. O sea, es un Dios sufriente, un Dios malvado, malo porque hace maldad. Si todo es Dios y Dios es todo, el mal también es Dios. Entonces cae una incongruencia, ¿no? Hay una contradicción acá. Entonces, ese es un problema del panteísmo y eso no saben responder en algunos casos. Eh, Individualidad humana. Al identificar a Dios con todo, algunos críticos argumentan que el panteísmo minimiza la singularidad y la importancia de los seres humanos. Es decir, ya que todo es Dios y es la manifestación de Dios, todo es Dios y Dios es todo, entonces, en ese sentido, eh, el ser humano está por debajo de todo, ni siquiera es parte de Dios, porque la singularidad la, de la persona, del ser humano, tanto de la mujer como del hombre, es tan especial que se diferencia muchísimo de todo lo creado. Y para eso el panteísta tiene que entender que si todo es Dios, entonces Dios ha creado todo esto y obviamente es parte, y aún el ser humano es un insignificante de todas formas, cosa que no enseña la Biblia tampoco, ¿no? Y ese es un gran problema para ellos. Yo sigo acá. Vamos a refutar, de todas maneras, el panteísmo es una filosofía puramente humana, adaptada por científicos que vienen estudiando de creencias, de dónde han procedido, que no creen en la existencia de Dios como un ser trascendente, ¿no? Que ya acabamos de ver, sino que es parte de un todo y obviamente y todo es Dios. Entonces, convencer desde una perspectiva bíblica, el panteísmo se refuta en la medida en que las tradiciones judía, cristiana, islámica enseñan, católica inclusive, ¿no?
la existencia de un Dios personal y trascendente separado de su creación. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana se pueden citar versículos que enfatizan la separación entre Dios y su creación, lo cual contradice la idea panteísta de la identificación de Dios con el universo. Aquí hay algunos ejemplos, vamos a verlo. Isaías 45:5 dice, yo soy el Señor y no hay otro, aparte de mí no hay Dios, yo te amaré aunque no me conoces. Este versículo subraya la unidad de Dios y la distinción entre Él y cualquier otra entidad. La unicidad, perdón. Por medio de todo, de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo que ha creado llegó a existir. Este versículo enseña que Dios es el creador del universo, lo que implica una separación entre Él y su creación. Estamos hablando de la perspectiva bíblica, ¿no? Pero estos versículos yo, en lo personal, los tomo muy aparte. ¿Por qué razón? Porque como es una filosofía, ellos no creen inclusive en la Biblia. Existe un Dios, sí, pero es intrascendente, ¿no? Obviamente eh, es parte del todo y todo es Dios. Entonces yo también puedo ser Dios, yo también puedo tener conocimiento, pero es, es imposible porque allí también se contradice el ser humano. Y vamos a ver, no lo tienen ahí, pero es importante que escuchen, que el panteísmo obviamente trata de querer acomodar ciertas cosas con el fin de sentirse parte de la existencia de la deidad, de la divinidad. Y eso no es así, pero y ahí es donde caen en problemas. Y Hechos y Colosenses nos muestran esto, ¿no? De lo que es la existencia de un Dios muy aparte de su creación, porque Él es el creador. Y como creador, obviamente, Él ha estipulado todo lo que vemos. Le ha puesto reglas, le ha puesto parámetros. Por eso la luna, si se acerca mucho, demasiado, va a haber una inmenso tsunami. Si se aleja, va a haber una sequedad terrible, una sequía terrible. Entonces, eso debemos comprender. Por ejemplo, no está allí, pero les voy a mandar después también el archivo. Algunas debilidades del panteísmo que se puede refutar es la distinción entre eh, la moral y la ética. Una dificultad, por ejemplo, un desafío que tienen ellos es, si todo es divino, incluidas las acciones humanas, entonces la distinción entre el bien y el mal puede volverse confusa, porque no se sabría, si todo es Dios, entonces lo que hace uno es lo que hace Dios, es lo que Dios muestra, Dios manifiesta, entonces ya no es ni bueno ni malo. ¿Qué sería entonces? Porque humanamente todo el mundo sabe, una persona que es moralmente buena sabe que es bueno y sabe que es malo. Matar, abortar, asesinar es malo, violar es malo. Y eso es porque hay algo inherente a la persona que le indica que es algo malo. Entonces, esa dificultad presenta el panteísmo. Por eso es que normalmente no se puede agarrar versículos para refutarlo, sino que hay que agarrarlo con su propia filosofía, con sus propias creencias para poder refutarlos. Entonces, ¿cómo se establecen normas morales claras en un sistema donde todo es igualmente divino? Es decir, mis acciones malas son tan igual de divinas, si no fuera malo. Entonces, algunos panteístas responderían de esta forma. Pueden recurrir a la idea de vivir una armonía con la naturaleza y el universo como la base para la ética. Pero esto obviamente no proporciona respuestas claras al dilema de la moral, porque lo moral implica que existe bueno o existe malo, o no existe lo bueno o no existe lo malo. Entonces, ¿qué existe? ¿Qué acciones? ¿Cómo le llamaríamos a eso? No existe un nombre para eso. Por eso se separa el bien del mal. Y eso el panteísmo no puede responder. Y eso el panteísmo no te puede aclarar. Por eso es que es una filosofía humanista. Y una vez que cuando te toque algún día con esta persona, un panteísta, puedas hablarle, decir, ¿sabes qué? Ahí entra un problema. Dios es diferente. Dios es el creador. Y por esa razón, mira estos versículos. Ahí recién yo puedo entrar y tocar estos versículos para demostrarle con la Biblia que es diferente Dios de su creación.
no que todo es Dios y Dios es todo. Porque acá Dios va a poner parámetros del bien y del mal, inclusive. Entonces, ahí recién yo voy a poder tocar versículos de la Biblia, cuando esta persona ya es movida en su ser, cuando es confrontado con su propia filosofía, ¿no? Con sus propios argumentos. Seguimos. El ateísmo. El ateísmo es una postura filosófica y en algunos casos una posición religiosa que niega la existencia de deidades o de dioses. Aquí vamos a ver pues, ¿no? Una descripción más detallada sobre el ateísmo. Definición. El ateísmo es la falta de creencia en la existencia de deidades o de Dios mismo. O sea, ellos no creen en Cristo, no creen en Jesús, no creen en Buda, no creen en Alá, ellos no creen en nada de eso. Pero respetan a los musulmanes más que a los cristianos, más que a los judíos. Los ateos no aceptan la afirmación de que existe algún tipo de ser supremo o divinidad. No existe. No existe ningún ser supremo. Entonces, por esa razón, eh, es importante saber que ellos niegan la existencia divina, la existencia de Dios. Sobre todo la existencia del Dios cristiano, del Dios de la Biblia. Obviamente esto ya lo hemos visto la semana pasada con los argumentos cosmológicos, con el argumento teleológico, con el argumento de diseño y todo lo demás que hemos visto esa semana. Y allí, obviamente, se puede verificar qué es lo que piensan los ateos y cómo es que se los puede refutar con filosofías, con argumentos no directamente bíblicos, pero sí argumentos de la definición filosófica. Entonces, eso lo hemos visto la semana pasada, los que estuvieron en la clase la semana pasada. Entonces, ¿cuáles son los principios del ateísmo? Ausencia de creencia. Los ateos no tienen fe en ninguna deidad y por lo tanto no adoran, rezan ni siguen ninguna práctica religiosa. Pero es falso. ¿Por qué razón? Ellos no tienen fe en ninguna deidad, pero ¿sabes quién es su deidad? Para que ellos se aferran a que la existencia de que no existe Dios es la fe de que no existe Dios. Ellos tienen fe en algo que no existe. ¿Entienden? Nosotros creemos que Dios existe y tenemos fe en Él porque existe. Pero ellos dicen, no, yo no creo en ese Dios porque no existe ninguna deidad. Pero yo creo que no existe. ¿Cómo puedes negar algo, como ya hemos visto la semana pasada, cómo puedes negar algo que no existe? Y tiene que tener fe para creer que no existe. ¿Entienden? Esa contradicción es tan irónica. Por eso es que el ateísmo sufre mucho cuando se habla filosóficamente. Sufre mucho. Y cuando una persona ya sufre mucho filosóficamente, obviamente ellos van a caer en una contradicción, en una pared. Y ya hemos hablado, ¿no? De los absolutos. Los ateos niegan los absolutos. No existe verdad absoluta para ellos. Sin embargo, yo digo, Dios existe, es una verdad absoluta. Lo creo, lo veo en la través de la creación, lo veo en la palabra de Dios, pero dice, no, no, Dios no existe. ¿Cómo sabes que no es una verdad absoluta? O sea, mi verdad no puede ser absoluta, pero la tuya sí, porque tú estás diciendo una verdad absoluta de forma negativa. Dios no existe. Entonces, ahí cae en un gran problema también los ateos. Entonces, por eso esto es una filosofía humanista meramente para negar la existencia de Dios. Escepticismo. El ateísmo a menudo se basa en una actitud escéptica, irracional hacia las afirmaciones religiosas, buscando evidencia empírica o lógica para sostener cualquier creencia. O sea, siempre están razonando, afirmando cosas, pero de manera empírica buscan evidencia, ¿no? Mira, ve, ¿alguien ve a Dios? A ver, vamos a hacer una fórmula, se puede observar a Dios. Si no se observa a Dios, con razonamiento, si no se observa a Dios, eso significa que no existe. O lógica para sostener cualquier creencia, alguna lógica, ¿no? La lógica es esa. No vemos a Dios. Entonces, Dios no existe. Y ese es un gran problema para los ateos. Y obviamente en este sentido, mis hermanos, su lógica cae en contradicción. Y tú puedes preguntarle, ¿existe el aire? ¿Puedes ver el viento? ¿Puedes ver las Sí, moléculas? ¿Existe la gravedad? ¿Puedes ver la gravedad?
Claro, si te dice que sí existe, pero no lo ves, ¿cómo crees en algo que no ves? ¿Entiende? Lo puedes sentir, Utilizando sus propias manos, lo puedes sentir. claro, se puede sentir y eso ya es la manifestación, pero no podemos verlo. No se puede ver. Por eso la ley de la gravedad no lo podemos ver. A ver, así la gravedad, oye, así la gravedad, no, vemos la manifestación de la gravedad. Entonces, el escepticismo hace esto. También el enfoque en la razón. La mayoría de los ateos sostienen que las explicaciones basadas en la ciencia y la razón son suficientes para comprender el mundo y no requieren de la intervención de una entidad divina. No necesitamos de Dios. Simplemente eh, la ciencia lo sabe todo, pero la ciencia no puede responder todo. Y yo les he mandado un link del hermano doctor William Lane Craig sobre que la ciencia no puede explicarlo todo. Y eso es impactante y donde quedan mudos los ateos. Richard Dawkins, por ejemplo, queda mudo ante a esa premisa de que la ciencia no puede explicar todo. Sin embargo, el ateo sí quiere aferrarse a eso, pero para eso hay que tener fe, porque también ellos creen que si Dios no existe, no fue creador, y si no existe, todo vino de la nada. Entonces hay que tener fe para que algo venga de la nada, ¿no?